Yo, Santiago, con lo único que me quedo, Toño, es con el saber que pude haber hecho más, ¿sabes? Y ese es un sentimiento muy feo con el que te tienes que quedar. O sea, te lo digo yo, que me costó mi carrera. O sea, no, si a mí me preguntas dónde prefiero fallar, como fallé, o caer en las drogas, o en otras cosas que son mucho más graves. No hay duda. O sea, no hay duda. Claro. Y esos traumas hasta cierto punto que va uno viviendo, pues al final sí los puedes tapar un rato, pero siempre acaban saliendo, ¿no? Cuando dejé de jugar tenía yo un año firmado con el América. Y la verdad es que ya no quería yo jugar. Los niños tienen la ilusión de llegar a ser futbolistas profesionales. En México no aspiras a más. No hay becas, no hay nada. O sea, a nivel escolar realmente no aprendes nada. Amigos, bienvenidos todos con Toño. Qué placer tener el día de hoy a Santiago Fernández con nosotros. Mi querido Santi, Toño, muchas qué gracias. placer tenerte aquí. ¿Qué historia la de Santiago? ¿Qué historia? Fíjate que la primera referencia que tengo yo de Santiago Fernández es por Manolo Lapuente. Sí. Hace ya algunos años, porque Manolo pues te tenía mucha fe y te dio, si no me equivoco, tu primera gran oportunidad en el fútbol, ¿no? ¿Cómo estás, Santi? Muy bien, Toño, gracias por la invitación. No, hombre, Estoy gracias a muy ti contento por de estar estar aquí. aquí. Gracias por haber pensado en mí. Y sí, bueno, cuando me dices el nombre de Manolo, la verdad es que es una persona que marcó mi vida, ¿no? Para bien. La verdad es que en algún momento hasta lo vi como un papá realmente, ¿no? Tenía mucha fe en mí, como bien dices. Y era una persona que sí, o sea, te transmitía esa confianza. Yo me acuerdo mucho de Manolo cuando empecé a jugar con él. Fue el único entrenador que yo tenía que cada vez que yo llegaba a entrenar, me llamaba a su oficina, ¿sabes? Me llamaba a su oficina y me decía, ayer hiciste esto, esto mal, esto mal, esto mal, esto mal, tienes que corregirlo. Y veía que tenía esa confianza en mí. Yo la verdad es que te digo, estoy muy agradecido con él, para mí fue una persona muy importante y bueno, ¿qué te puedo decir? No nada más puedo hablar bien de él. Hay todo un recorrido en la carrera de Santiago, que obviamente tiene este momento álgido, difícil del preolímpico, de aquel partido en contra de Haití, etcétera, etcétera. Pero a mí lo que me encanta de tu historia, Santiago, es que en tu caso no se quedó ahí. O sea, tú lograste, sí, por supuesto, viviste una depresión seguro y viviste, ahorita nos lo platicarás, de haber quedado eliminados, corrieron a Hugo Sánchez, etcétera, etcétera. Pero tú seguiste adelante, no tanto en el fútbol, porque ya no hubo tantas oportunidades, pero sí en tu vida. Sí, bueno, te voy a decir, yo creo que eso fue en gran parte gracias a la educación que me dieron en mi casa y la seguridad que sentía yo en mi casa, ¿no, Toño? O sea, yo la verdad es que me considero una persona sumamente afortunada de tener la familia que tengo. La verdad es que los papás que tengo son extraordinarios. Siempre fueron muy exigentes, pero siempre al mismo tiempo demostraron siempre ese amor, ¿sabes? Entonces, después de toda esta etapa difícil que vivimos en el tema de la selección del preolímpico, yo encontré ese lugar seguro en mi casa. O sea, en mi casa jamás fui visto como Santiago el futbolista, ¿sabes? O sea, yo siempre fui Santiago, uno más de mis hermanos. Y te digo, yo ese lugar siempre lo sentí así. Y eso me permitió a mí seguir con mi vida. O sea, al final del día yo siempre tuve dos opciones, ¿no? Mientras estaba yo jugando, siempre estuve estudiando. Y te digo, eso me permitió, para mí fue muy sencillo en el momento en el que dejé de disfrutar el fútbol, porque yo todavía cuando dejé de jugar, tenía yo un año firmado con el América. Y la verdad es que ya no quería yo jugar. O sea, Estabas ya no, bien chavo. Sí, tenía yo 24 años. Claro. Ya no quería yo jugar. En ese momento me acuerdo, hablé con John de Luisa, le dije, John, cancélame el contrato, ya no quiero jugar. No me pagues nada, ¿no? Ya lo que quiero es salir de esto. Y seguí con mi vida, ¿no? Que yo estaba estudiando Derecho en ese momento. Y digo, para mí esa parte familiar, ¿no? Me permitió seguir mi vida pues, de cierta forma, de forma tranquila, ¿sabes? Traté yo en mi cabeza, como lo pensé, siempre fue algo que viví, ¿no? Ya pasó, se va a quedar atrás y siempre cuento que yo en mi cabeza pensaba que pues, con el tiempo a la gente se le va a olvidar y a mí se me va a olvidar, ¿no? Y bueno, al final pues te das cuenta que ni una ni otra, ¿no? Lo he visto con mucha gente que he tenido oportunidad de platicar y esos traumas hasta cierto punto que va uno viviendo, pues al final sí los puedes tapar un rato, pero siempre acaban saliendo, ¿no?
Y me di cuenta con todo esto, y si quieres ahorita entramos a fondo, que la única forma de enfrentar algo así, pues es, ahora sí que como dicen, the only way through, ¿no? Y pues sí, te tienes que meter y eso te lleva hasta abajo, ¿no? Y ver dónde estás parado, qué viviste y a partir de ahí qué quieres, ¿no? Y pues así es como lo tomé yo. Increíble, de verdad que es una historia es muy fuerte, Santiago. Sí, fue. Es muy, muy fuerte. Yo recuerdo perfectamente aquel momento, aquel preolímpico, aquel partido, lo recuerdo, porque ustedes, digo, no solamente tú, era Villaluz, y era Landín, y era el Paleta, o sea, eran muchos. Pues. Sí. El fútbol es un deporte de conjunto, no es de uno solo, pero llegaban y llegaban y llegaban y no caían los goles. Cayeron algunos, pero faltó uno para lograr avanzar a la siguiente fase. No se perdió con Haití, porque de repente luego se pierde distorsiona la historia, información, ¿no? Y se pierde, sí. Exactamente, o sea, se goleó a Haití, pero faltó un gol para conseguir el avanzar a la siguiente fase. Pero sí fue un momento que pues, quedó ahí en la historia porque además se combina con que corren a Hugo Sánchez. Sí, o sea, se combinó todo, Sí. ¿no? O sea, al final del día el entrenador era Hugo, ¿no? El mejor jugador de la historia de México. Bien que mal, pues llama mucho la atención, tiene prensa, vende. Entonces, pues eso por un lado. Por otro lado, era la categoría que venía de ser campeón sub-17. Entonces, también esto, ¿no? Y luego la forma en la que perdimos, que también fue escandalosa. O sea, al final del día, a ver, te digo, yo siempre he asumido mi responsabilidad, ¿no? Yo entiendo mi parte, ¿no? Y te podría yo decir, porque te digo, lo platico siempre, es... Yo, Santiago, con lo único que me quedo, Toño, es con el saber que pude haber hecho más, ¿sabes? Y ese es un sentimiento muy feo con el que te tienes que quedar, ¿sabes? O sea, yo estoy convencido de que si mi cabeza en ese momento hubiera estado mejor preparada, otra cosa hubiera sido. O sea, yo podría estar aquí sentado hoy contigo, Toño, habiendo fallado 15 en lugar de las 3, 4 que tuve, y decirte, ¿sabes qué, Toño? No pude. ¿Sabes qué? Di todo de mí y no entró. Y estoy seguro que estaría yo mucho más tranquilo conmigo que como me quedé. Porque yo, en el momento en el que viene el partido, te digo, tengo la primera, la fallo, la segunda la meto. Entonces, pues, es un tema de emociones, ¿no? Vas para arriba, vas para abajo. Después viene la más clara, que es la que vuelo. Y a partir de ahí como que algo se rompe, ¿sabes? Nunca había vivido una situación así. Y en ese momento sí me acuerdo mucho el sentir, ya no quiero seguir fallando, ¿sabes? O sea, un tema de ya no quiero seguir fallando. Entonces, si tú te fijas en la repetición del partido, los últimos minutos del juego vas a ver cómo empiezo a quedarme, ¿sabes? O sea, yo era el centro delantero y empiezo a quedarme con tal de no llegar. Y eso sí me duele. O sea, eso es algo que sí me duele y es algo que con el tiempo he aprendido que la vida no es así, ¿no? Y ahora que tengo hijas, ¿no? O sea, que es un poco el por qué estoy aquí de vuelta. Yo a mis hijas las trato de educar, Toño, siempre sean valientes, no tengan miedo, confíen en sí, confíen en ellas mismas, ¿no? Van a fracasar en algún momento. O sea, claro, es parte de... Y van a tener éxito en algún momento. Claro, O sea, claro. así es la vida. Así es la vida, justo. Nada más que, o sea, yo lo que quiero es impulsarlas a... Tienes que entender que es un escalón más, ¿sabes? ¿A dónde vas? Y te digo, en esta forma de verlo, ¿no? Yo me di cuenta que yo no había hecho eso en ese momento. Y entonces, conforme van creciendo, llegó un punto donde dije, es que claro, mis hijas van a crecer, van a ver lo que pasó en algún momento y me van a decir, ¿cómo, papá? Tú me estás diciendo que yo sea así, ¿qué te pasó a ti aquí, no? Y fue en ese momento cuando dije, no, yo tengo que hacer algo aquí para no dejar esto así, ¿no? Tengo un tío que también me llama mucho la atención porque lo quiero mucho, ¿no? Cuando empecé a pensar todo este tema de regresar, le digo, es que voy a regresar, o sea, voy a regresar porque creo que tengo mucho que aportar. Así, y porque además ese es mi objetivo, o sea, aportar algo para hacer la diferencia en la vida a alguien, ¿sabes, Toño? Entonces yo decía, bueno, es que voy a regresar. Y me decía, es que ¿cómo te vas a volver a meter? O sea, me dice, te vas a volver a meter y va a llegar la crítica y ¿estás seguro? Yo, sí estoy seguro. Sí estoy seguro porque lo que quiero hacer va mucho más allá, ¿sabes? Y yo tengo como que ese, ya sabes, me quedó ese filito donde tengo que hacer algo más, ¿no? Y por eso estoy otra vez acá, ¿no? Tratando de hacer algo así. Santiago, el inicio de tu carrera, cuando eras muy chavito, realmente muy, muy chavito, de repente te llega una oportunidad para ir a Europa. Sí. ¿Cómo se te llegó esa oportunidad? Fíjate, fue muy curioso. Yo vengo de una familia donde el fútbol, Toño, realmente a mi papá ni le gusta. O sea, realmente ni le gusta. Entonces yo estoy convencido de que cuando iba yo jugando, pues mi papá jamás pensó realmente en la opción de que yo pudiera llegar a ser futbolista. Total, por cuestiones de la vida nos vamos a vivir a Canadá.
Estando en Canadá, mi papá me mete a jugar en una escuela de fútbol, que era una escuela de un europeo, y él lo que hacía es solamente entrenaba durante todo el año y al final del año nos llevaba a jugar torneos a Europa. Entonces, estando con él, acaba ese año, nos lleva a jugar un torneo a Gales, y en ese torneo terminó como mejor jugador. Que cuento mucho que ese mismo premio lo había ganado Michael Owen cuando tenía esa edad. Quedo como mejor jugador y me invitan a hacer una prueba al Bayern Múnich. Tenía yo 12, 13, por ahí, 13, 12, 13 años. Voy, estoy un mes allá y me invitan a quedarme. Me invitan a quedarme, mi papá lo ve, mi papá siempre ha sido, digo, muy familiar, pro estudio al 100% y considera que no era el momento para que yo me quedara. Entonces en ese momento no tomamos la oportunidad, me regreso a Canadá, sigo estudiando todo, vuelvo después a ir a un par de torneos en Europa, vuelvo a quedar campeón de goleo en algunos, o sea, como que destacaba yo. Y me vuelven a invitar después, o sea, después de todo este tiempo vuelvo a ir, como a los 15, 16 años. Y en ese momento vuelvo a ir y me dicen que ya no. O sea, la segunda vez me dicen, no, te falta fuerza, por ahorita no. Y después de esto me voy al Ajax a hacer otra prueba. Pues saliendo de Alemania me paso al Ajax. Me dicen lo mismo, ¿sabes qué? ¿Te falta fuerza? No. Y justo cuando íbamos a regresar, era el día que fue pues, el atentado de las Torres Gemelas. Estaba yo en el aeropuerto de Ámsterdam. Total, se cancelan todos los vuelos y otro director de otro equipo nos busca. Y me dice, yo sí lo quiero. Y ahí es cuando me voy a jugar un año a Holanda. Me fui al NAC Breda. ¿Jugaste? Yo jugué un año en Holanda en el NAC Breda. Ok. Ahí es donde... Tenía yo 16 años en ese momento. Acabo de estar ahí. La verdad es que me estaba yendo bastante bien. Ya estaba yo entrenando con el segundo equipo. Pero mi mamá acaba el año, y esto me enteré hace poco. Mi mamá acabando el año me dijo, no te regresas. O sea, tío, en mi casa era mucho... La cuestión familiar era muy importante, ¿sabes? Y mi papá como que... el tema del fútbol no era a lo mejor el ambiente que tanto esperaban. Y digo, por más que me apoyaron siempre, quiero dejarlo muy claro, la verdad, digo. Pero sí como que faltaba esto. Y me regreso y es cuando entro a la América. ¿Y entras a la América por...? Entro a la América porque yo ya había jugado un año antes en el Necaxa, me salté ahí una parte. Yo había jugado en el Necaxa, esa época en el Necaxa me había ido también bastante bien. ¿En Cuautitlán? En Cuautitlán, jugaba yo en mi categoría, jugábamos la Copa Nike en ese momento, entonces cada vez que jugaba yo contra el América, me invitaban a irme con ellos. Entonces, cuando me voy a Holanda un año después, la forma de regresarme, mi papá considera que pues, el América es una buena opción. Entonces, vuelve a hablar con ellos y me dicen que sí. Entonces vuelvo a entrar. En ese momento el entrenador era el Monito Rodríguez, que era el que siempre me estaba buscando para irme. Regreso a la América y siempre cuento que llego y no jugaba yo nada, ¿sabes? O sea, no me metían a jugar nunca. Ya estaba yo hasta acá, ¿no? Porque eso pasa mucho en el deporte. O sea, realmente pues llega un momento donde te frustras, ¿sabes? O sea, y ahí es donde entra el qué tanto lo quieres. Pero pues, siempre digo que en fútbol... Digo, seguramente todos los deportes, pero en el fútbol dependes de muchas personas, ¿sabes? O sea, tú puedes estar haciendo todo lo que esté en ti y aún así no hay garantía de nada. Entonces, pues ya estaba yo un poco cansado, la verdad, y me acuerdo que iba a haber un partido que íbamos a jugar a Guadalajara contra el Atlas. Y yo tenía un concierto aquí que ya había yo pagado, no iba yo a jugar, nos hacían viajar en camión. Entonces, la verdad es que no quería yo ir. Total, cuando se va a dar este partido, le digo al entrenador, ¿sabe qué, profe? Pues se murió no sé quién, no puedo. Sí, así fue, o sea, así, te lo prometo que así fue. No puedo ir, se murió. ¿Al Monito fue todavía? Al Monito. Dije, no puedo ir, se murió, no sé qué, tengo el velorio. Y me dice, ¿sabes qué? Pues tienes razón, no vayas, pero vas a ir a jugar a la Noria con la segunda. Yo jugaba en la juvenil del América. Vas a ir a la Noria con la segunda. Y pues yo adentro de mí pensé, pues mira, de ir a Guadalajara y no jugar, a ir aquí a Xochimilco y no jugar, 100% voy a Xochimilco, ¿sabes? Y luego al concierto. Y al concierto, yo tenía mi concierto. Y fíjate que la verdad es que yo sí creo que siempre necesitas ese factor suerte. Y me acuerdo mucho que estando en la Noria, veo la alineación, no estaba yo apuntado, y veo que el delantero que estaba apuntado era un cuate que bajaba del primer equipo, no había llegado. Entonces no había llegado, lo estaban esperando, hasta que el entrenador se cansó de esperarlo, me apunta, y te lo digo, a los 30 segundos entró por la puerta. Pero ya lo había tachado, ¿sabes? Y entonces entré a jugar, me acuerdo perfecto, metí un gol como a los 5 minutos, ganamos 3-0, jugué muy bien. Saliendo de ahí me invita la gente de Cruz Azul para irme con ellos. Y como que en ese momento yo dije, bueno, ya me fue muy bien, seguramente voy a empezar a jugar, ¿sabes? Siguiente partido con la juvenil, jugamos en el Estadio Azteca, ni un minuto otra vez, ya no puede ser, esto es el colmo, ya sabes, no puede ser, pues es así, o sea, tío, es mucho aguantar. Y me acuerdo que esa siguiente semana
nos llaman a entrenar con el primer equipo y el delantero, que era el titular, no me acuerdo por qué no estaba, no sé si se había ido a la selección, no estaba. Pues vas. Y ese fue el día que Manolo me vio jugar. Jugué yo 30 minutos, o sea, jugamos un interescuadras de media hora. Jugué muy bien, me acuerdo perfecto, o sea, no metí gol, pero jugué muy bien. Me acuerdo perfecto de haber salido de Cuapa ese día, haberle marcado a mi papá. Papá, hoy entrené contra el primer equipo, fue la primera vez que entrené con el primer equipo. Hoy entrené con el primer equipo, me fue increíble, está padrísimo, no sé qué. Al día siguiente llegué a entrenar y vi cómo se acercó el preparador físico con el monito y nada más veo cómo me señaló y me dijo, a partir de hoy, se cambia ya. Y se va al primer equipo. Y se va al primer equipo. Y así como te estoy contando, esa fue mi historia. O sea, y ya llegué al primer equipo. Y ahí en ese momento mi vida cambió. Porque yo ya estaba en el primer equipo. Entonces ya bajaba yo a jugar con los de la juvenil o los de la segunda, pero ya era yo del primer equipo. Entonces ya me mandaban a jugar. Y en ese momento empecé a jugar. Así fue. Y te cambia totalmente la situación. ¿Y qué te decía Manolo? ¿Empezó a acercarse Manolo contigo? Sí, la verdad es que te voy a platicar tengo una historia muy curiosa con él, porque en ese momento acaba el torneo y compran a Toño de Nigris. Ajá. O sea, compran a Toño de Nigris, que venía, no sé si del Monterrey o no me acuerdo bien de dónde, honestamente. Pero bueno, lo traen para hacer el 9. Y yo me acuerdo mucho que en ese momento nos ponía Manolo a Toño y a mí a rematar, ¿no? Y entonces nos echaban centros y empezaba a rematar Toño, ¿no? Y eran 10 cada quien. Y entonces Manolo iba contando, ¿no? Y entonces a lo mejor llegaba Toño de Nigris y metía, no sé, 4 goles. Y a lo mejor yo en mi remate 7 yo ya llevaba 5. Y me acuerdo mucho que decía, ya, siguiente ejercicio. Otra vez, vas, Toño, otra vez. Y otra vez, y de cabeza. Y le iba yo ganando, ¿sabes? Y cuando iba yo ya arriba me decía, ya, no acabes, otra vez. Y yo no sé, pero lo acabó vendiendo al Villarreal. O sea, pero yo no recuerdo a Toño de Nigris jugando con el América. te digo que lo vendieron al Villarreal. O sea, pero no jugó, ¿verdad? Yo creo que si acaso 1 o 2 partidos. O sea, llegó, lo contrataron y a los 1 o 2 partidos vino el Villarreal por él y lo vendieron. Y entonces en ese momento se me abrió un espacio a mí, ¿sabes? Porque en ese momento estaba Lipatín de delantero centro y había un espacio más. Digo, estaba Cuauhtémoc y estaba Patiño y había más, pero en ese momento el que venía de 9 era Toño de Nigris. Y acabó vendiendo a Villarreal. Fíjate digo, así fue como empezó. O sea, digo, Manolo me quería mucho y veía algo en mí, siempre me lo dijo. Sí. Entonces, pero bueno. Fíjate, y estamos hablando de que tenías ahí 17 años tenía. 17 años. 17 años, sí. Yo la verdad es que toda la carrera que tuve fue muy joven. O sea, yo empecé a los 17 y dejé a los 24. Todo lo que pude vivir. ¿Qué generación eres tú? ¿De qué año soy? Ajá. Soy 85. 85. O sea, Memo Ochoa, Melmore Mosqueda, Ajá. todos ellos. Y ese grupo, o sea, ¿tú dabas la edad para Chucho Ramírez y para la selección? No, yo soy 2 años más grande que ellos. 2 años. Todos estos, cuando llegan al preolímpico, no sé si tenían 21, yo tenía 23. Ok. Entonces éramos de los más grandes, igual que Memo. Ajá. Paleta sí daba la edad. Paleta sí daba la edad, Landín no, Landín también era de mi edad. ¿Quién más estaba? Que era de mi edad? Villaluz. Villaluz también daba la edad. Había un central que se llamaba Gamboa, que jugaba conmigo en Toluca en ese momento. Había ahí varios que éramos un poquito más grandes. Sí. No, la verdad es que teníamos un equipazo. O sea, a ver, fue algo increíble lo que pasó. Yo creo que ese partido no se vuelve a repetir, ¿no? O sea, digo, eso lo iba a tocar un poquito más tarde, pero ya ahorita que lo dijiste, yo estoy seguro, si se juega al día siguiente otra vez el partido contra Haití, les meten 15 goles. yo también estoy convencido. Te voy a decir, o sea, yo después de todo esto, ¿no? Hubo muchos años donde dejé de ver el fútbol, no hice nada. Y pasando estos años, hubo un día que agarré y dije, a ver, me voy a volver a meter a ver qué fue lo que pasó, ¿no? Ver el partido. Y sí, tal cual. O sea, yo ese partido estoy convencido que cualquier otro día hubiera sido distinto. Mira, Toño, yo para ese momento ya había yo jugado una final del fútbol mexicano con el América. Había yo jugado partidos de Libertadores. O sea, ya había yo jugado partidos que en el papel eran mucho más exigentes, tenían una presión más grande. Y jamás había yo sentido una presión como la que se sintió ese día. O sea, era algo increíble, porque además, como bien dices, no era nada más yo. Estábamos fallando todos, en todos lados, arriba, atrás. O sea, Sí. O sea, llegamos a ese partido habiendo empatado con Canadá 1-1. Yo ese partido no lo jugué. Habiendo perdido con Guatemala 2-1. Yo ese partido habré jugado 10, 15 minutos. Y para el último partido teníamos que llegar a meter 5. Y en el medio tiempo, si no me equivoco, yo entré en el medio tiempo, íbamos apenas 1-0. Entonces, o sea, todo se complicó, ¿sabes? Y claro, llegó un momento donde la presión era tal que pudo con todos. O sea, con todos. Sí. O sea, La verdad fue un momento duro. Pero bueno, regresando a esta parte del América, tú no te quedaste mucho tiempo en América, ¿por qué?
Te voy a decir, después de esto que te platico, llego al primer equipo. Mi papá siempre fue de la idea de firmar por un año, ¿no? O sea, él como que él quería ir viendo cada año cómo iban las cosas, ¿no? Entonces, llego con el Manolo, debuto ese torneo, pero por mala suerte mía, ¿no? Manolo dura nada más 6 meses y sale, y llega Ben Hacker. Entonces, en ese momento, digo, yo tenía 18 años, apenas recién cumplidos, me había ido bastante bien. Había yo metido 5 goles en 10, 12 partidos que había yo jugado, o sea, la verdad me había ido bastante bien. Pero llega Ben Hacker, de hecho me acababan de dar el 9 en el América, y cuando llega, compran a Abreu y como que llega con una mentalidad de me voy a quedar con la gente de experiencia. Y a todos los que estábamos más abajo nos manda a jugar a la primera A. Y en mi cabeza, yo siempre cuento que digo, mi cabeza no estaba lista porque mi actitud no fue la mejor. O sea, cuando recibo esto de ahora van a entrenar con la primera A, o sea, fue ¿por qué? ¿Cómo? O sea, Si ya estoy aquí, si ¿no? ya estoy aquí, no Claro, me había ido mal, o claro. sea, ¿por qué? Yo no entendía nada, ¿sabes? O sea, no quería yo, no exigía yo jugar, pero sí quería yo estar entrenando, porque si no estás entrenando con el primer equipo ni te ven. Entonces, la verdad es que digo, mi actitud fue terrible, ¿no? Me mandan a la primera A, tengo un problema ahí con el entrenador de la primera A, me acaban regresando a la juvenil, total, yo seguía dando la edad, te digo que tenía 18 años, termino en la juvenil, total, para no hacerte el cuento largo, estoy así todo ese año, que dura Ben Hacker en la dirección técnica del equipo, acaba ese año y llega Ruggeri, de entrenador. Y entonces Ruggeri vuelve a ver qué hay, ¿no? Y me vuelve a subir, ¿no? Y estando otra vez entrenando con él, se ve que sí me quería arriba, ¿no? Pero en ese momento yo ya no acababa mi contrato, ¿no? Y yo quería que alguien me asegurara de si sí voy a estar aquí es porque me van a estar entrenando, voy a estar entrenando con el primer equipo, no jugando, pero sí entrenando. Y para esto yo ya tenía una oferta de invitación del Barcelona para irme para allá, al Barça B, a hacer una prueba, ¿eh? Entonces, yo sí me la jugué. Yo dije, si no me garantizan aquí en América que voy a estar entrenando con el primer equipo para que me vea, yo me voy, ¿sabes? O sea, pero en ese momento me acuerdo que de director deportivo estaba Sague y pues yo creo que ni por aquí les pasó que alguien se pudiera ir así, porque aquí en México te amarrabas en el draft y si no te amarrabas en ningún equipo quedabas fuera. Sí, no sí, te podías sí. registrar con nadie. Entonces me acuerdo perfectamente que empiezo a negociar con ellos, te digo, mi punto principal era quiero entrenar arriba, que me lo pongan en contrato, ¿no? Porque no me la van a volver a hacer. Eso no se puede. Total, sí, no, llega el día del draft y me dice, Sague, bueno, pues como no nos hemos arreglado, vas al draft. Le digo, no, yo sí voy a firmar y aquí me quedo. Digo, yo ya tenía en mi cabeza que estaba lo de Barcelona. Pasa al draft, llegan un día con el contrato a firmarme, me dice, bueno, aquí está tu contrato, firma. Le digo, pero a ver, ¿qué pasó con esto? Digo, yo de 19 años ahí. No, pues no, que no se puede. Ah, no se puede. Entonces en ese momento me paré de la mesa, le digo, bueno, pues muchas gracias, no me interesa. Y me acuerdo perfectamente haber visto la cara de los directivos de, o sea, ¿cómo? O sea, ya no te vas a poder contratar con nadie más, ¿sabes? No, pues muchas gracias, te agradezco, ya no quiero jugar. Y me fui. Y a los 5 días tenía yo que estar en Barcelona. Entonces llego a Barcelona. Obviamente estabas libre. Estaba yo libre, ¿no? Y tenía yo el pasaporte español. Entonces eso me ayudó. Entonces llego a Barcelona, hago la prueba esas 2 semanas y me acaban contratando. O sea, la verdad es que me fue muy bien y me contratan con un contrato de 4 años. Yo tenía, ¿A quién te encontraste por allá? pues mira, estaba, de esa o sea, época? cuando estaba yo allá, en el primer equipo estaba Rafa Márquez, Rafa. estaba toda la generación dorada del Barça, que era Iniesta, Messi jugaba en el Barça B conmigo. Ajá. Estaba Iniesta, Xavi, Puyol, Rafa Márquez, Eto'o, Sí, no manches, Ronaldinho. qué equipazo. O sea, tenían un equipazo. Era Sí, sí, justo sí. el año que el Barcelona empezó a despegar. O sea, estaba de entrenador Rijkaard. Y entrenábamos, sí entrenábamos con el primer equipo. O sea, realmente fue una experiencia increíble. O sea, yo te puedo decir que tuve aquí a Eto'o, a Ronaldinho, a Márquez, o sea, a Iniesta alguna vez me dio aventón. Messi me daba aventón también de repente para llegar a entrenar. O sea, realmente fue una experiencia increíble. ¿Cuánto tiempo? Estuve un año. Un año. Estuve un año y la va por desesperado, porque te digo, ese año yo jugaba en el Barça B, que es el segundo equipo del primer equipo, ¿no? El segundo equipo del Barça, perdón. ¿Y donde estaba dirigiendo Donde estaba Rafa ¿no? Márquez, exactamente. Recién. Ese era mi equipo, yo estaba en el Barça B. Y no jugué demasiado, acabé jugando más al final de la temporada, me desesperé un poco, ¿no? Te digo, otra vez mi cabeza no estaba preparada. Cuando llego yo de vacaciones a México en verano, cambian al entrenador del Barça B y me dice el nuevo, ¿sabes qué? No vas a jugar. Dije, no voy a jugar, pues, cancélame el contrato, ya no me regreso. Y dejé de jugar fútbol. O sea, me salí del Barça B y me salí del fútbol, regresé a México, me metí a estudiar Derecho a la universidad y así fue como dejé de jugar en ese momento.
Y en esos 6 meses que estoy estudiando en la universidad, me encuentro un día en la Universidad de Anáhuac, yo estudié en Anáhuac, a la América, a la juvenil de la América y a Memo Huerta, que era el entrenador de la juvenil en ese momento, que había sido mi entrenador en el América. Cuando me ve, me saluda, me dice, oye, no sabía que estás otra vez por acá. Manolo Lapuente ya había regresado de director deportivo al América. Me dice, le voy a pasar tu teléfono a Manolo. Le voy a decir que ya estás otra vez acá, a lo mejor le interesa. Y me volvió a hablar Manolo. Me dijo, no, vuélvete a meter acá conmigo. A la primera, que en ese momento era el Zacatepec, que entrenábamos siempre en Coapa, pero jugábamos en Zacatepec. En Zacatepec, claro. Y así fue como volví a regresar. Ajá. Y ya después otra vez volví al primer equipo. Pero sí, te digo que mi carrera fue, te voy a decir... Pero muy rápida, o sea... Todo muy rápido, Sí. muy desesperado. Hoy que tengo 40 años, te puedo decir que tomé decisiones mal, ¿no? O sea, yo te digo, estando donde estaba, debía haber tenido mucha más paciencia, ¿sabes? O sea, mucha más paciencia, mucho más enfoque. Hoy, por ejemplo, me preguntan mucho del tema de estudiar y no. Yo siempre digo que claro que tienen que estudiar. Lo que pasa es que, claro, llega un momento, o sea, y ahorita si quieres te platico esa historia también, donde estaba yo casi a la par, jugando y estudiando. O sea, yo me eché la carrera de Derecho en 6 años en lugar de en 5. Iba yo prácticamente igual que todos, aparte de todo lo que tenía yo que hacer de este lado, ¿no? Entonces, digo, hoy en día me he dado cuenta que pues, no hubiera pasado nada si hubiera puesto como un poco de freno de este lado, ¿sabes? Y enfocarme más acá, sobre todo ya al nivel en el que estaba. Sí, pero, bueno, es que hay edades en las que uno piensa que puede hacer absolutamente todo. Sí, sí. A mí me agarró justo en esa edad. Sí. Estaba yo muy joven. Sí, estabas muy chavo. Y luego regresas con Manolo, pero luego brincas a Toluca. Sí, estoy todavía con Manolo. Manolo ya no fue entrenador, pero era el director deportivo. Y te digo, yo veía mucho que Manolo confiaba en mí. Entonces, cada que podía, pues a lo mejor como Ten era el entrenador, yo veía que le decía, es que velo, ¿sabes? Velo. Y como vuelvo a jugar otra vez con el primer equipo, llega la Copa Libertadores. Y no, la verdad es que es algo que nunca he entendido, ¿no? Porque aquí en México la Copa Libertadores se toma como, tengo que ir a mandarla, ya sabes. Y entonces mandaban a la banca. Y pues en ese momento, en ese equipo ya estaba Cabañas, estaba Cuauhtémoc, o sea, traíamos, la verdad es que tenían un equipazo. Y dejaron a todos. Y entonces fue, pues bueno, vas. Ve a jugar a Ecuador y pues vas de titular. Y me acuerdo que llegué a Ecuador y metí el primer gol. Ganamos 2-1, metí un gol. Y desde ahí me gané mi lugar. Y te voy a decir, lo viví muy distinto, ¿no? Porque la primera vez que estuve en el América, Toño, tenía yo 17 años. Claro. Toda esa se me pasó así. O sea, fue un abrir y cerrar de ojos. Y me acuerdo mucho esta segunda etapa, tendría yo 21, que dije, no, esta parte sí la voy a disfrutar, ¿sabes? O sea, la voy a tomar distinto, ¿no? Y en ese momento como que abrí la cabeza y dije, ok, ¿cómo puedo hacer yo para ganarme un lugar en este equipo donde está Cuauhtémoc y Cabañas? ¿Cómo voy a hacer yo para ganarme ese tercer lugar aquí? Y siempre cuento, ¿no? Que en ese momento yo me di cuenta que Cuauhtémoc no bajaba a defender. Chava tampoco bajaba a defender. Entonces dije si yo logro bajar a defender y logro llegar después a atacar, ese lugar va a ser mío. Y así fue como me lo gané. O sea, yo empecé a bajar, o sea, yo sabía que tenía yo que bajar a marcar al contención. Y eso era lo primero que hacía yo, porque, y ni siquiera marcar, a estorbar. O sea, el contención de ellos viene aquí, yo me voy a bajar al lado de para que no juegue, para que los otros 2 no tengan que bajar, pero que no perdamos 3, ¿sabes? Y luego cuando lleguemos, voy a llegar al otro lado. Y pues muchas veces metí varios goles. Entonces, te digo, haciendo esa función fue como me gané el lugar. Te digo, me agarró en un momento más maduro. Sí, o sea, claro. Más maduro a mis 21, ¿eh? Sí, pues, O sea, sí, estaba bien igual chavo chico. todavía. Pero así fue como me gané esa vez ese lugar. Sí. Entonces, juego ahí, nos va muy bien, llegamos a la final en México, que perdimos con Pachuca. En la Libertadores, honestamente, si no se hubiera juntado el calendario, yo creo que hubiéramos llegado más lejos, porque nos eliminan en cuartos de final el Santos de Brasil, pero porque el partido de vuelta separaron el equipo otra vez en 2. Entonces, todos los que veníamos jugando de titulares nos quedamos en México, porque se venía el clásico en la semifinal, y pues, los que no venían jugando tanto fueron allá, y pues yo creo que ese partir del equipo provocó pues, que llegáramos hasta esa fase. Después de ese año, se va Cuauhtémoc a Chicago, traen a 3 refuerzos, ¿no? Ya sabes. Dejo de jugar, entonces otra vez se va a Atena, llega Brailovsky, con Brailovsky no me entiendo, y acabando ese año, pues pido salir, ¿no? Entonces Pekerman me busca y me voy prestado un año a Puebla. Pero, A Toluca, perdón. Pero prestado. Prestado. Yo me voy prestado un año a Toluca. Pekerman fue el que me pidió y Pekerman fue un gran entrenador que tuve también. O sea, Pekerman, me acuerdo mucho que Pekerman siempre, cada vez que me veía, me decía, es que si yo te hubiera agarrado a ti a los 15 años, yo hubiera hecho otra cosa contigo. O sea, sí, como que me veía mucho esto, ¿sabes? Y Pekerman, la verdad es que fue una extraordinaria persona conmigo porque fue justo el torneo que viví lo del preolímpico, ¿sabes?
Y yo me acuerdo mucho, me ha ido bastante bien, habíamos jugado 4 partidos, llevaba yo 2 goles. Me voy, dejo de jugar 5 partidos en lo que nos fuimos todo el tiempo del preolímpico. Y me acuerdo que después de todo lo que viví, Pekerman cuando llego a México me recibe y lo primero que me dice es, el equipo te extrañó. Y en ese momento habíamos jugado 5 partidos, digo, no sé si habíamos, no me acuerdo exacto, pero a lo mejor habíamos perdido 2, empatado 2 y ganado 1. Y eso fue con lo que me recibió. Me dice, el equipo te extrañó. Qué bueno que ya estás de regreso. Primer partido contra el América en el Estadio Azteca. Me dice, vas a jugar. Ya, pues perfecto, voy a jugar, no sé qué. Llego al Estadio Azteca. Había una presión enorme, ¿no? Alrededor de todo lo que había pasado Claro. y en especial en mí, porque además yo era el señalado. Y en ese momento, llegando al vestidor, me dice, Pekerman, ¿sabes qué? No. O sea, sí vas a jugar, pero no vas a empezar. Me dice, hay mucha presión y te voy a cuidar. O sea, la verdad es que una gran persona. O sea, me dijo, te voy a cuidar. Y entré en el minuto 65, 70, fue los últimos 20 minutos, y recibí una pitada. No, horrible. O sea, hasta me reí. O sea, porque además te voy a ser muy sincero, a lo mejor un año antes, había yo salido del Estadio Azteca con todo el estadio coreando Santiago. Sí, en la Libertadores. O sea, fue algo. Entonces hasta me reí y dije, bueno, pues es que sí, así es, ¿no? O sea, así es. Y te digo, y es un poco en la cabeza, y es darle la vuelta. Pero bueno, así fue como llegué a Toluca. Cuando pasa, Pekerman evidentemente es un tipo que el trabajo con jóvenes es extraordinario, ¿no? Y ha sido durante toda su carrera de esa manera. Cuando pasa el asunto del preolímpico, ¿tú pensaste, ya no quiero jugar? ¿En ese momento o no? No, en ese momento no. En ese momento no. En ese momento estaba yo contento en Toluca. Realmente estaba yo muy contento porque además estaba yo jugando. Teníamos un muy buen equipo y además yo siempre pensé que el Toluca era el lugar ideal para mí. Porque el Toluca es un equipo muy grande que no tiene la presión que tienen los grandes. Exacto. ¿Sabes? Entonces es un extraordinario lugar y por eso es que yo creo que a la gente que va a Toluca le va bien. Porque es una institución muy grande sin la presión del otro, ¿me entiendes? Entonces te dejan trabajar y te dejan estar tranquilo, ¿sabes? Entonces yo estaba muy bien y en ese momento estaba yo disfrutando lo que hacía. Llegué, te digo, el primer partido pues, fue todo, y después volví a jugar y me volví a meter Pekerman. Estaba yo muy contento. Después de ese año llega el Chepo ya me conocía de cuando estaba yo en América, y el Chepo como que tenía muy claro que quería que yo jugara de centro delantero tal cual. Yo con Pekerman no jugaba de centro delantero, jugaba yo como un poco más atrás, igual que en el América. Y me sentía yo mejor, ¿sabes? Llega el Chepo, llega Mancilla, que era un jugadorazo, la verdad, Héctor, era un jugadorazo, era un súper centro delantero, y dejé de jugar tanto. Y entonces, ese año dejé de jugar tanto, iba yo a los estadios, pues la presión seguía estando, como que a partir de ahí empezó a bajar un poco, pero acabamos saliendo campeones ese año. Acaba ese año, te digo que estaba yo prestado, me acuerdo perfecto haber estado en el hotel cuando íbamos a jugar la final de ida contra el Cruz Azul, y se me acerca el presidente de ese momento del Toluca, era Fernando Corona y Fernando Ramos. Y me dicen, ¿sabes qué, Santiago? Te vamos a comprar. Estamos muy contentos, entendemos todo lo que has vivido, pero estamos muy contentos contigo, te vamos a comprar. Y yo, en mi cabeza de 23 años, no sé en qué momento se me ocurrió decirle, Fernando, yo estoy feliz aquí, pero quiero jugar más. Y entonces, en ese momento, así quedó la plática, quiero jugar más. Salgo, acabamos campeones, me voy a Acapulco, y estando en Acapulco me marca el Chelis. Perdón, fue lo del... Codazo de Villaluz. Lo de Villaluz, justamente. Justamente. Que ahí te cruzaste otra vez con Villaluz. Sí. Ahí, y que también ahí a Villaluz le costó después regresar, después de eso, de ese golpe. Que además era penal, era roja y seguramente era gol para el Cruz Azul, ¿no? O sea, era todo a favor y acabó todo, saliéndole todo en contra porque ya no tenían cambios. O sea, fue esa final. Entonces ahí estaba yo en Toluca, ganamos esa final. Y te fuiste a Acapulco. Me voy a Acapulco de vacaciones, platicando esto con Fernando, ¿no? Ramos, y me habla el Chelis. Estando en Acapulco, me dice, Santiago, vente conmigo. Ya me había hablado cuando salí del América, ya me había hablado. Me dijo, Santiago, vente conmigo. Y agarró y me dijo, yo te garantizo que si te vienes conmigo, por lo menos vas a jugar 1000 minutos. Eso fue lo que me dijo. Entonces yo en mi cabeza dije, ok, me está garantizando casi 11 partidos. Yo creo que en 11 partidos yo logro darle la vuelta, ¿sabes? Pues me voy. Todavía hasta me preguntó, ¿cuánto ganas? Y le dije, Chelis, no te preocupes, págame lo mismo que aquí, no me interesa, yo quiero jugar. Me fui a Puebla, Toño, yo creo que no jugué ni 3 partidos. De verdad. El primer partido lo jugué, después de ahí no jugué luego contra Toluca otra vez, no volví a jugar. Mi cabeza también ya no estaba, también eso es una realidad, ¿no? Yo me sentía engañado, ¿no? Poco a poco me fui perdiendo. Frustrado, o sea, llegó un momento donde dije, esto es una basura, ¿sabes? O sea, yo ya no quiero estar aquí. Y además me acuerdo mucho, y esto nunca lo he contado,
los últimos partidos ya ni siquiera me ponía a entrenar. O sea, era de llegar al entrenamiento, pues vete a correr afuera. Afuera, ahí me quedo afuera. Ese año el Puebla, en el equipo, llegamos a cuartos de final. No es cierto, llegamos a semifinales contra Pumas. Yo ya estaba apartado. Y en ese momento el que metía los goles en el Puebla era un central que se llamaba Costa, un pelón, no sé si te acuerdas. Sí, sí. Pero uno grande. Él era el que estaba metiendo los goles. Total, en la ida contra Pumas en el Estadio Cuauhtémoc, perdemos 2-1. Y el gol lo había metido a Costa, pero lo expulsan. Entonces necesitábamos ir a CU a ganar. Y yo sabía que me iba a meter, o sea, porque necesitábamos ganar. Yo llevaba sin jugar 3 meses, ¿eh? Y sin entrenar a lo mejor 1. Ajá. O sea, porque te digo que nada más era vete a correr afuera. Y yo sabía que me iba a meter. Y sí, o sea, acabando ese partido, llegó al día siguiente, no, pues ahora sí entrenas y me dan la casaca. Y te juro, en ese momento, Toño, yo sentí perfectamente, o sea, ya sabes, pues ahora no, ¿sabes? Ahora no. Pero pues tampoco me convenía, yo quería jugar, ¿no? Y quería yo ayudar. Entro a jugar, vamos ganando 2-0 en el medio tiempo, yo pasé el segundo gol, se lo pasé a Sorno, perdón, y yo sabía que me iba a sacar. O sea, yo dije, es que me va a sacar. No sé si estaba jugando yo bien o mal, o sea, independientemente, pero yo sentía, ¿sabes? O sea, era como que ya le serví para lo que quería, me va a sacar. Llegamos al medio tiempo y sí. ¿Qué hacemos? Nos echamos para atrás, se echa para atrás, salgo, mete a un defensa y nos acaban metiendo el gol en el último minuto. Y ahí fue cuando dije, ¿sabes qué? Yo ya no quiero saber más. O sea, ya la estoy pasando mal. Ya no quiero jugar. Y pasaron un par de días, hablé con John, le dije, John, ya no quiero jugar. Y pues obviamente yo creo que tampoco me tenía contemplado para jugar acá, que además, curiosamente, fue el peor año del América. Fue cuando estaban ahí peleando el descenso, que estaba Romano, luego Díaz, o sea, estaban muy mal. ¿Quién sabe qué hubiera pasado? A lo mejor y me regreso y a lo mejor y juego algo, quién sabe, ¿sabes? Sí. Pero mi cabeza ya no estaba. O sea, en ese momento en Puebla fue cuando dije, esto ya no lo estoy gustando y ahí sí ya no quiero jugar. Fíjate que yo pensé, la verdad, que digamos que habías tocado fondo con aquel juego de la selección y con el problema, pero pasó Sí, no, de hecho te puedo decir, mucho o sea, tiempo. mi cabeza en ese momento fue ya no pasa nada, ya, o sea, vamos a dejarlo atrás. Y claro, no, la gente no me lo hacía fácil y la prensa tampoco, ¿sabes? Porque a donde iba estaba el foco. Pero no, o sea, yo te puedo decir que si Pekerman se hubiera quedado un semestre más, es más, yo me acuerdo haberle dicho, por favor, no se vaya, ¿sabes? O sea, si se hubiera quedado un semestre más, otra cosa hubiera sido. Pero bueno, así pasan las cosas y te digo, al final, así fue. Agradezco enormemente la experiencia que tuve, fue una experiencia increíble. Sé lo que hice bien, sé lo que hice mal. Y te digo, justo es un poco lo que quiero compartir, ¿no? Hoy se me acercan muchos papás que tienen la ilusión de que sus hijos sean, y yo lo que trato de transmitirles mucho es, o sea, ¿cuál es el rol hoy del papá? ¿Sabes? Que hoy que soy papá, ¿no? ¿Cuál es el rol del papá? ¿No? Que no pierdan de vista ese rol, ¿no? Y que es un poco, que además a lo mejor me estoy desviando un poco del tema, pero es un poco lo que hago hoy, Toño. Yo lo que quiero transmitirle al papá es, en México tenemos un gran problema con relación al deporte, ¿no? Y yo me enfoco en el deporte escolar. ¿Qué pasa con los niños? Los niños tienen la ilusión de llegar a ser futbolistas profesionales. En México no aspiras a más. No hay becas, no hay nada. O sea, a nivel escolar realmente no aprendes nada. No te deja nada el deporte, ¿sabes? O sea, entonces, ¿qué pasa? Cuando los niños llegan a tener 13, 14 años, donde empiezan a conocer la parte social de la vida, pues dejan el deporte porque están yendo realmente a perder el tiempo, ¿sabes? Entonces, a diferencia de Estados Unidos, que a lo mejor aspiras a ser profesional, pero si no aspiras a una beca, y si no mínimo, por lo menos estás aprendiendo a jugar bien el deporte, ¿sabes? O sea, algo te está dejando. Eso no pasa aquí en México. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí a los 13, 14 años, pues, el que no aspira a ser profesional, pues se pierde. Lo deja. Lo deja, Claro. ¿me entiendes? Lo Sí. deja simplemente porque pues, no le están aportando nada, ¿me entiendes? Y eso es justo lo que quiero yo cambiar, y justo lo que les trato de transmitir yo a los papás es cómo hacemos para estirar esa liga del sueño de mi hijo de quiere ser profesional, ¿sabes? Porque mientras tú logres estirar esa liga, al niño lo vas a tener pensando en que hay, o sea, lo vas a tener ahí, ¿sabes? En el deporte, que el deporte te deja 1000 cosas. O sea, yo te puedo decir que yo casi todo lo que he aprendido en mi vida, lo aprendí en el deporte. Lo bueno y lo malo, ¿eh? Y yo creo que siempre lo digo, o sea, de verdad, en el mundo no hay mejor lugar para fallar que dentro de una cancha de fútbol. No hay. O sea, te lo digo yo, que me costó mi carrera. O sea, no hay. Si a mí me preguntas dónde prefiero fallar, como fallé, o caer en las drogas, o en otras cosas que son mucho más graves. No hay duda. O sea, no hay duda. Claro. O sea, y eso es justo yo lo que trato de compartir, es no hay mejor lugar para fallar que dentro de una cancha de fútbol. Entonces, yo te impulso a ti como papá que trates de que tus hijos estén dentro del deporte lo más que puedas, ¿sabes?
donde realmente esté aprendiendo y que le estén dejando algo. Es una gran reflexión esa, ¿eh? Pues es que sí, o sea, te lo digo, así lo veo. Y eso es justo lo que quiero compartir, Toño. O sea, por eso estoy aquí. Este es justo mi mensaje, ¿sabes? O sea, llegar con los papás a decirle que falle tu hijo ahí, porque lo dijimos hace 2 minutos, va a fallar. Sí, claro. Va a fallar. O sea, va a supuesto. llegar un momento donde va a fallar. Sí, ¿Qué sí. mejor que sea dentro de una cancha de fútbol donde las consecuencias, ¿me entiendes? O sea, se va a llevar el aprendizaje y el costo no va a ser tan alto. Y te lo digo yo que el costo para mí fue altísimo. Sí, sí. Pero ¿me entiendes? Eso es justo lo que busco. ¿Cómo hago que el papá reflexione para entender que el niño va a agarrar estructura para su vida, lo va a alejar de los vicios? Y además de premio, si lo haces bien, vas a poder sacar un vínculo con tu hijo que te va a durar toda la vida de premio. ¿Qué más quieres? O sea, ese tiene que ser el enfoque de los niños, por lo menos a nivel escolar, ¿sabes? Y eso es justo lo que estoy tratando de hacer yo. Es un gran mensaje, la verdad. Gran mensaje, digo, Santi. te lo agradezco. Oye, y no sé si esto también se relaciona con lo que tú viviste en tu casa. No sé cómo reaccionaron. Nos has platicado, y por lo que entiendo, no conozco a tus papás, por supuesto, no conozco a tu familia, pero entiendo que, vamos, el fútbol no era precisamente lo que les volviera locos, ¿no? No. Pero su hijo sí. Sí, sí. ¿Cómo reaccionaron tus papás, cómo reaccionaron tus hermanos a toda esta situación que se presentó Te contigo? voy a platicar, mi papá es una persona que habla muy poco, ¿no? Pero siempre digo que es muy difícil tener una plática con él, pero tiene la gran habilidad y el gran don de que sin decirte nada te demuestra cuánto te quiere, ¿sabes? O sea, él puede estar así sentado sin decirte nada y tú sabes que cuentas con él, que él está ahí para ti, ¿sabes? De verdad es un extraordinario papá. Y jamás tocamos este tema. En mi casa jamás se tocó. O sea, yo me acuerdo mucho saliendo del estadio, la primera llamada que tuve fue de mi papá. O yo le marqué a mi papá, no me acuerdo. Que fue la única, de hecho. Y me acuerdo mucho haberle dicho, pa, ¿cómo viste? Y todavía mi papá, o sea, ahí te demuestra todo lo que te estoy diciendo. La respuesta de mi papá es, buen gol, en el preolímpico. Digo, no, pa, o sea, ahora sí estuvo muy mal. Digo, pues ahora sí estuvo muy mal. Me dice, bueno, sí, no te preocupes, ¿sabes? Ahí quedó. Llego al aeropuerto, mis papás estaban ahí por mí los dos, ¿sabes? Me fueron a recoger los dos, me dieron un abrazo enorme y en todo el camino no se tocó el tema. Qué bueno que estás aquí, ya sabes, o sea, ¿qué más puedo yo pedir? Le regresas a casa. Justo, ¿qué más puedo yo pedir, sabes? O sea, es lo que te digo, o sea, ese era mi lugar donde yo estaba seguro, ¿sabes? ¿Y qué más? Porque además es la gente que quieres, ¿sabes? O sea, yo sé que había yo fallado y nunca sentí que les había yo fallado a ellos, ¿sabes? O sea, yo creo que mi papá siempre me vio como persona más que como futbolista. Y yo creo que hoy en día eso es justo lo que yo le quisiera transmitir a los papás. O sea, porque el otro, o sea, para empezar es un volado, no tienes garantía de nada, te digo. O sea, yo creo que si tuvieras yo, o sea, ¿qué es lo que hago yo con mis hijas, O sea, yo quiero que mis hijas se acuerden de mí como un gran papá, que sepan que ahí estoy para ellas cuando me necesiten, ¿sabes? O sea, eso es lo que yo busco. En ese sentido, digo, mis papás fueron increíbles, mi mamá también, mi mamá es un encanto. Yo siempre digo que mi mamá es la mejor persona que hay en el mundo porque de verdad tiene una dulzura, o sea, jamás la oyes hablar mal de nadie, o sea, es una gran persona. ¿Qué te puedo decir? Me quedo corto. No, me O sea, me quedo corto, sí. Era muy importante tener ese respaldo. De hecho, perdón, me estoy acordando, fíjate que una vez, hace poco también, cuando empecé a ver todo esto, decidí que voy a hablar con mi papá, ¿sabes? A ver cómo lo vivió. Estábamos de vacaciones, estábamos en Houston, íbamos en la bici. Dije, este es el momento, ¿sabes? Dije, papá, me gustaría saber qué sentiste, ¿sabes? O sea, cuando yo jugaba, y me dice, no, mucho orgullo. Digo, no, sí, esa parte me queda claro, ¿sabes? O sea, la parte buena está clara. Digo, ¿qué sentiste el día que fallé? Y me dice, no, pues la verdad es que sí me dio mucha pena y sí sentía yo cierto enojo, ¿sabes? O sea, yo creo que de estar viendo, y siempre digo también, y es un poco lo que te quería decir y me lo pasé, yo creo que la gente que está alrededor tuyo, Toño, lo toma peor que tú, ¿sabes? O sea, yo creo que tú sabes en lo que estás y ves la forma de salir adelante, ¿sabes? Pero el de afuera a lo mejor está un poco atado de manos, lo estás viendo sufrir al de abajo, ¿cómo le ayudo? No puedes hacer nada. No puedes hacer nada, Claro, ¿sabes? claro. Yo creo que en ese caso, en ese sentido, mis papás lo han de haber sufrido más que yo, el estar viendo sobre todo el acoso de la prensa, básicamente, ¿no? Porque yo en ese momento, yo entendí perfecto dónde estaba parado. O sea, yo sabía mi responsabilidad, pero también entendía yo perfectamente que no había sido mi culpa.
O sea, yo asumo mi parte, ¿sabes? Pero pues, como dices tú, no es tenis. No, O sea, no, es un deporte de o sea, conjunto. o sea, es un deporte de todos y Así cada es. quien tiene que asumir su responsabilidad, ¿sabes? Pero en ese sentido yo sí veía que a mis papás a lo mejor les costaba más, ¿sabes? Asimilar ese momento, que era algo que no habíamos vivido desde luego, ¿no? Sí, Pero pues sí. son momentos muy duros y de repente hay evidentemente el que está en los medios de comunicación pues está para analizar, criticar, elogiar, etcétera, etcétera. Pero hay formas, Sí, sí, sí. hay formas. O sea, justo, ¿no? O sea, es un poco lo que dices. Yo creo que es un poco también cuestiones de época, ¿no? O sea, hoy en día creo que el respeto se ha perdido mucho, Sí, ¿no? tienes razón, O sea, tienes ¿no? razón. Antes no, digo, yo te puedo decir, y no es por hacer más ni menos, yo sé que tú trabajas en Televisa, pero la gente de Televisa jamás los he oído expresarse así como a lo mejor lo hacen otros medios, ¿sabes? Lo que pasó en ese momento, yo con el tiempo he llegado a entenderlo, ¿no? El tema, en específico la narración de Luis García, de Martinoli, de estos. O sea, ¿qué pasa en ese momento? Claro, es mi responsabilidad, ¿sabes? O sea, yo asumo que yo fui el que fallé, ¿no? Pero también creo que hubo una irresponsabilidad grande de su parte, ¿no? Con el cómo hicieron, ¿no? Aprovechándose de ese momento, ¿no? Donde, pues claro, estás viendo que está fallando y esto parece ser ya una burla, ¿no? Con comentarios que te marcan, ¿no? Al final del día yo sí creo que, y esto es una frase muy famosa, que dice que un gran poder, ¿no? Implica una gran responsabilidad. Y justo es eso, ¿no? O sea, yo creo que en ese momento no midieron, ¿no? Todo el daño que podría haber después, ¿no? Porque al final del día yo te puedo decir que yo soy afortunado. O sea, yo soy afortunado por la educación y el cariño y la familia que tengo. Pero yo no te puedo decir que, yo no sé cómo mis compañeros, cada quien ha de haber vivido la situación de una forma distinta en función de cada uno de sus circunstancias, ¿sabes? Y él en ese caso, me refiero a Cristian, debió creo que haber tenido mucho más cuidado en ver cómo decía las cosas, ¿sabes? O sea, yo no tengo nada contra él, es su estilo, yo te digo, simplemente creo que es importante ser un poco más empáticos con los otros, ¿no? O sea, así lo entiendo yo, ¿eh? Sí, sí. Pero bueno, cada quien. No, no, y tienes toda la razón. Y además, tú ahora sí que lo viviste en carne propia, Sí, ¿no? sí, o sea, y me hizo la vida mucho más complicada. Porque todavía hoy, a día de hoy, hay veces en la gente en la calle que me dice de qué te vas a disfrazar, ¿sabes? O sea, y a lo mejor no lo hizo con dolo, ¿eh? O sea, a lo mejor no lo hizo con dolo. Yo en ese momento a lo mejor me lo tomé más personal, ¿sabes? Y con el tiempo he llegado a pensar, a lo mejor ni siquiera fue personal, es su forma de ser, ¿sabes? Pero sí creo que es importante tener cuidado cuando estás en un puesto así, qué es lo que dices por las consecuencias que puede traer atrás, ¿sabes? Pero bueno, o sea, yo te digo, asumo completamente, y quiero dejarlo muy claro, yo asumo mi responsabilidad. El que fallé fui yo, ¿sabes? Y bueno, pues al final las cosas se dieron como se terminaron dando, ¿no? Pero bueno. Fíjate, una carrera que termina a los 24 años y cuando llega este momento, Santi, dijiste, ¿y ahora qué? O sea, ¿ya habías terminado tu carrera? No, estaba terminándola, entonces ni siquiera tuve que decir ahora qué, porque yo tenía mi otro camino, lo llevaba yo a la par, ¿sabes? O sea, el ahora qué era muy claro para mí, es sigo por acá. Lo que sí yo tenía muy claro en ese momento es yo ya no quiero seguir jugando fútbol y no quiero nada que tenga que ver con el fútbol. Y te digo, al final del día, ¿no? Pasa el tiempo, pasan 6, 7 años, poco a poco empiezo otra vez como a ver el fútbol, de repente empiezo a jugar con mis amigos, o sea, de verdad, me alejé completamente. Cómo poco a poco empiezo otra vez a entrar. Llega un momento donde llega la pandemia, ¿no? Ya estaba yo como otra vez acercándome, ¿no? A ver, yo sabía, yo tengo mi empresa, Toño, yo en mi empresa estoy, gracias a Dios, estoy bien, ¿no? Me dediqué a otra cosa. Pero yo sabía en el fondo que había algo más que tenía que hacer, ¿sabes? O sea, ese sentimiento, no te lo puedo explicar, pero es algo que sientes, que dices, hay algo más que puedes hacer que no estás haciendo, ¿sabes? Llega la pandemia, me pongo a escribir, ¿no? Me digo, voy a ver qué fue exactamente lo que me pasó. Y el haberme metido a esto, que es lo que te digo, the only way is through, ¿no? Es porque es a través de, me termina dando depresión. O sea, me termina dando depresión, sentía yo unas ansiedades horribles, sentía yo dolores en mi cuerpo, se me dormía, o sea, era horrible. ¿Sabes? Que no entendía yo nada. Me pasé un año así entendiendo qué estaba pasando hasta que terminé, fui a 20,000 doctores. Termino, llega un amigo y me dice, es que, ¿sabes qué? Yo creo que tienes que ir a ver a mi psiquiatra. Nunca había yo llegado ahí, ¿no? Y además tienes como que ese tabú de, pues no estoy loco, ¿sabes? O sea, Sí, sí, sí. y no. Entonces llego, me acuerdo mucho. Pero entonces te salió todo, Yo creo que todo lo que traías, te salió en el momento de la pandemia. Sí, sí, porque en ese momento tenía yo tiempo, Ajá. estábamos todos encerrados. Ajá. Dije, a ver, voy a aprovechar este tiempo para escribir, ¿sabes? O sea, desde cuando empecé a jugar hasta que terminé de jugar, paso por paso. Y me termina dando todo esto.
O sea, que yo no entendía por qué, además, pero el cuerpo empieza a somatizarlo Sí, de sí, es alguna durísimo. forma. A mí me ha pasado. Es horrible. Horrible. O sea, yo no entendía qué me pasaba. O sea, de verdad, o sea, mal. Cuando llego a ver a este cuate, me siento en la silla, a los 3 minutos me dice, tú traes depresión. Yo, depresión, ¿cómo? O sea, no. O sea, ¿sabes? Tú traes depresión y te tienes que tomar esta medicina. Me acuerdo haber llegado a mi casa, compré la medicina, dije, ¿me la tomo? ¿No me la tomo? No me la tomé. Y a los 3 días dije, no, sí me la tomo. Estaba yo muy mal. Y me regresó la vida. Me regresó la vida. Y en ese momento, Toño, te quiero decir que yo sí aprendí, porque además hay mucha gente que vive con depresión. O sea, y para empezar no te das cuenta. No te das cuenta. Luego además te da pena a veces contarlo. A mí la verdad es que no me daba pena. O sea, llegaba yo con mis amigos y me ayudaba a contarlo, ¿sabes? O sea, me ayudaba a sacarlo. Y te digo, me volvió la vida. Y en ese momento, o sea, entendí que tenía yo que encontrar el propósito de mi vida, ¿sabes? O sea, y el propósito yo sentía que era mucho más allá de lo que estaba haciendo. Y es, ¿cómo logro yo aportar todo esto que viví, ¿no? Que fue una experiencia increíble, tanto para bien como para mal, ¿no? Porque pues bien que mal, jugué en los mejores equipos de México y tuve la posibilidad de estar en el mejor equipo del mundo, ¿sabes? A lo mejor no en el primer equipo, pero sí tener contacto y vivir todo lo que es estar en ese equipo. Dije, ¿cómo yo puedo transmitir esto a todos los chavos con el mensaje que te dije hace rato? Yo dije, yo tengo que hacer algo. O sea, tengo que hacer algo y tengo que regresar. Y mi forma de regresar hoy en día, el proyecto que traigo lo tengo partido en 3. Bueno, en 3, 4. Uno es, doy pláticas, ¿no? Doy pláticas a los papás, a los niños. Te digo, mucho explicarles, ¿no? O sea, realmente, ¿cuál es el verdadero valor de un sueño? Así se llama mi plática. El verdadero valor de un sueño con los papás. Y el sueño es que tu hijo quiere ser futbolista. No es el hecho de va a llegar o no. Eso no depende de él, ¿sabes? O sea, él tiene que hacerlo todo y te digo, ni así hay garantía. El verdadero valor de un sueño es esto que te digo, o sea, lo vas a estirar, este sueño, lo más que puedas para que tu hijo vaya por el camino adecuado, mientras tú, de premio, generas ese vínculo con tu hijo para siempre. Que yo hoy te puedo decir que yo sí tengo ese vínculo hoy con mi papá, y es lo que más agradezco de todo. O sea, yo sé que puedo llegar con mi papá en cualquier momento, abrazarlo, oye, papá, traigo este problema, y ahí está para mí, ¿sabes? Y eso no tiene precio. Entonces, esa es una. La otra es, un poco partiendo de lo que te digo, del análisis que he hecho yo a nivel escolar. Yo jugué siempre a nivel escolar y te puedo decir que la verdad no aprendí tanto. O sea, donde yo realmente te puedo decir que hice la diferencia es que yo jugaba todo el día por mi cuenta. O sea, yo llegaba del colegio y me iba yo a entrenar. Y estaba yo horas pegándole a la pared en la portería, o sea, horas jugando yo solo, todo. Y esa fue la diferencia. Porque en el colegio realmente no me enseñaron tanto. Sí, es muy limitado. Sí, o sea, esa es la verdad, ¿me entiendes? Pero es que tanto tú estás dispuesto a hacer aparte de, ¿sabes? Y entonces yo viendo eso que yo viví, me he dado cuenta, el análisis que hago hoy es que en los colegios no les enseñan nada, nada, de verdad. O sea, hoy en día esas actividades extraescolares son una guardería extendida para los niños. En lugar de entregármelo a las 2, dámelo a las 4. Pero eso sí, llega el partido y le voy a exigir al profe como si fuera Mourinho. Sí. O sea, es que, claro, es un gran problema porque el papá no entiende dónde está parado, ¿me entiendes? O sea, entonces, eso está mal. Entonces, yo lo que estoy buscando, yo estoy implementando una metodología de entrenamiento que aprendí, porque además fui a hacer un curso a Estados Unidos, donde entendí cómo es que forman en Estados Unidos a los niños. Y entonces, tomando ese curso que hice, más todo lo que viví, ¿no? Que pude ver cómo se entrena en diferentes partes del mundo, hice una metodología que estoy aplicando en los colegios. Entonces, ahorita estoy en un colegio ya de mujeres, además, de niñas. ¿Ah, sí? Increíble, la verdad es que me encanta, ¿no? Estoy conociendo toda esta parte. Y sobre todo el enfoque está en 3. O sea, el enfoque que tengo en esta metodología, lo que quiero son 3 cosas. 1, hay que entender que los niños que están ahí, por más que aspiren a ser futbolistas, muchos no, ¿me entiendes? Y no van a llegar. Pero ¿qué sí van a llegar, Toño? Estos van a ser líderes en el futuro, van a tener puestos de liderazgo en el futuro. Y entonces realmente el enfoque y la formación tiene que estar hecha para que este niño o esta niña, cuando sea grande, haga la diferencia en ese puesto de liderazgo que va a tener en la vida de los demás. ¿Sabes? Porque lo necesitamos. Hoy en día México necesita gente buena. O sea, ese tiene que ser el primer enfoque. Y aparte de, si ya el niño está aquí, tiene que aprender a jugar fútbol y aprender a entender el juego. Porque salen como si nadie les hubiera dicho nada, ¿sabes? Sí. Entonces, esos son los 3. Está muy bueno. Eso es justo lo que quiero hacer y te digo, estoy entrando a los colegios para aplicar esto, ¿sabes? Porque realmente no hay interés de nada. Están aquí los tienen. Muchas veces en muchos colegios hasta el negocio han perdido porque han tenido que meter a escuelitas o los niños se van a jugar a clubes, ¿me entiendes? Porque no les aportan nada. ¿Me entiendes? Ese es cómo logramos cambiar esto
para que realmente saquen algo de aquí, ¿sabes? Y ese es el proyecto en el que me estoy basando. Y un tercer proyecto, lo que quiero hacer es, en este mismo sentido, ¿no? Yo veo que los niños juegan en formatos que están equivocados para la edad, ¿no? O sea, veo muchos niños de 5, tengo un sobrino, por ejemplo, que juega, ¿no? Y entonces lo ponen de central, entonces juega 8 contra 8, y entonces el niño, la mitad del partido está fuera del juego porque el juego está por acá y este no se puede mover porque lo ponen adelante del portero. Entonces, ese es un gran daño que le están haciendo. A esa edad el niño no debería jugar 8 contra 8, tendría que ser formatos mucho más chiquitos, y el niño tendría que estar por todos lados jugando, ¿sabes? O sea, a esa edad... Sí, es recreativo. Justo, y no solo recreativo, a esa edad el fútbol tiene que ser un gancho para el niño, ¿sabes? O sea, ¿cómo hago que el niño se enganche mientras se divierte? Claro. Justo. O sea, se tiene que divertir en un ambiente sano, divertido y seguro para que el niño se enganche al deporte y entonces ahí sí, conforme ya está enganchado, ya le gustó, ¿cómo le voy a ir enseñando, sabes? Pero al principio el primero es el gancho, y si tú al niño lo pones, tú eres central y no te mueves de 2 metros del portero aunque el balón está... Lo único que pasa con esos niños, o al niño que pones en la banda, es que, claro, se empiezan a distraer, se acaban desmotivando y se acaban saliendo. Sí, se aburren. Y se aburren. Claro. Entonces, claro, pues esto no es para mí, me voy para acá. ¿Me entiendes? Entonces, esos son los 3 que quiero hacer. Y te digo, ya también, ya para cerrar, hablo mucho. No. El otro día un cuate me comentaba ahí en un post, es que hablas mucho. Le digo, bueno, sí, es que me están entrevistando. Claro. Le digo, pues, ¿qué quieres? La próxima le digo, voy a contar sí y no. De eso se trata, de escucharte. Y te digo, o sea, otra de las cosas que yo veo es justo, y lo decía el otro día en una plática que fui a dar al Monumento de la Revolución, es que sí, en México, claro que necesitamos grandes deportistas y grandes futbolistas, pero sobre todo necesitamos grandes personas. O sea, hoy en día a México le urge gente buena que quiera hacer la diferencia en la vida de los demás, ¿sabes? O sea, que ponga el bien común antes que el solo yo, ¿no? Que siento que urge. Y es un poco la idea y como que lo que quiero hacer, ¿sabes? A través de estos proyectos que traigo. No, entonces son unos proyectos padrísimos, la verdad. Sí, digo, te agradezco, estoy en eso, estoy empezando, pero tengo muy claro, o sea, tengo muy clara la meta hacia dónde quiero ir, ¿no? A qué es lo que quiero lograr. Entiendo que me voy a ir topando con 1000 cosas porque el camino no es así, ¿no? Siempre es así. Claro. Pero justo, o sea, estoy buscando cómo puedo implementar esto, porque a la sociedad en México le urge. Lo necesita. ¿Qué edad tienen tus hijas? Tengo una de 10 y una de 8. Están chiquitas Sí, todavía. sí, son mi adoración absoluta. La verdad es que me han enseñado, ¿qué te puedo decir? Yo cuando me sentía muy mal, Toño, que me dio depresión, mi salida eran ellas, ¿sabes? O sea, ellas eran, yo quería llegar a mi casa, abrazarlas en la noche para dormirlas, y ese era mi momento, o sea, mi momento consentido de todo el día, ¿sabes? O sea, la verdad es que quien tiene hijos, yo creo que somos privilegiados, es una bendición. No, y espérate que tengas nietos, todavía te falta. Sí. Todavía te falta, pero vas a ver. Sí, sí. Mi mamá siempre dice que los nietos son el postre de la vida. Imagínate. Que, sí. No, dile, ¿tus papás cuántos nietos tienen? Yo tengo 2, mi hermano tiene 3 y mi hermana acaba de tener gemelitos, entonces ahorita son 3. Sí. En total somos 8. 8 nietos tiene. No, 8. 3. Tengo 2 yo, 3 mi hermano 5 y 3 mi hermana. 8 ya. Somos 8. 8. De los 8 además éramos antes puras niñas, ahorita con los gemelitos y el de mi hermano ya se empezó a emparejar. ya son 5 y 3, pero... Dile a tus papás que ya nos van ganando, pues nosotros tenemos 5. 5 tienes, ¿eh? Sí, la verdad es que son una maravilla. ¿Y viven en México todos? Sí. Mi hermana vive en Estados Unidos, vive en Houston, con su familia, pero los demás sí estamos aquí. Igual, mi hija vive ahí en San Antonio. Sí, la verdad es que sí. Santi, qué placer tenerte. No, Toño, de verdad, qué gran historia. Es una historia dura. Sí, sí. Dura, la verdad, pero una historia que sinceramente no es un final, evidentemente, porque todavía traes un recorrido ahí, eres muy joven, pero que tiene un recorrido o un perfil hacia cosas positivas que a mí me encanta. Te lo agradezco Me mucho. encanta, de verdad. Mira, a nombre de Norday, para mantener tus bebidas Muchas gracias. calientes y frías, y mi querido Santi, una firma antes de terminar. ¿A ti te gusta el béisbol o no te gusta el béisbol? Sí me gusta, mi papá nos llevaba mucho a ver a los Astros ahí en Houston. Claro. Entonces somos de los Astros. Últimamente, tuvieron una época donde estuvieron buenísima, ¿no? Sí. A mí, cuando iba yo, me acuerdo mucho que nos llevaban a ver, estaba Craig Biggio y Maxwell y todos estos, y cada vez que vamos tratamos de irme. La verdad es que sí me gusta, soy malísimo, pero sí me gusta. Es muy divertido. Sí, sí. Y la verdad, bueno, es que Houston tiene todo. Sí, sí, sí. Tiene todos los deportes. Sí, sí, Esa es una gran ventaja. Sí, la verdad que sí. ¿No? Pero sí, sí me gusta. Digo, no lo juego, pero sí me gusta. Gracias, Santiago. Sí, al contrario, gracias. De verdad, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Santiago Fernández con nosotros, ya saben, denle a la campanita, denle like y los esperamos próximamente todos con Toño.